Y en los estudios en este jueves 6 de junio, María José Celemín. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Buenos días, Samuel. Sí. Muy bien, con Tiempo. Mucho calor, pero Sí, muy bien. Sí, tiempo muy ya, bien. bueno, veraniego prácticamente, nos adentramos en una época también, pues muy interesante para disfrutar de Castro Nuño, pero bueno, ya hablaremos de eso, si no en un ratito posteriormente. Y ahora toca hablar del dios de las praderas verdes. Otra parte, a ver qué es lo que nos está haciendo Victoria por ahí. Vamos a seguir mostrando los temas del dios de las praderas verdes, que son temas de plena actualidad. Voy a hacer un recordatorio de lo que hicimos la entrevista anterior para retomar con lo que vamos a hablar hoy. Decíamos que la segunda parte tiene esa serie de comportamientos que disparan las decisiones de Victoria, la protagonista principal. La segunda parte se desarrolla en el Valladolid de los 90 y Victoria tiene una relación con Vicente, que es uno de los bisnietos de uno de los caciques de la restauración del siglo XIX. Vicente le dice a Victoria, habla bien de Franco, elogia la figura de Hitler y le dice a Victoria que su sueño es derribar emocionalmente a una mujer inteligente porque eso le va a dar socialmente muchos puntos. Victoria no le cree, pero finalmente Vicente cumple con su palabra. Victoria tiene que cortar con Vicente, pero además tiene que dejar de ir al centro del Opus Dei, donde ha conocido, a través de donde ha conocido a Vicente, porque las amigas de Vicente le han presentado a él en una de las fiestas. Pero la motivación de Victoria para ir al centro del Opus Dei es puramente espiritual, con lo que rompe esa referencia espiritual. Entonces llega un momento que Victoria se pregunta qué es lo que pasa en Valladolid, qué es eso que no me han contado, como lo que decía Juan José Millás en el libro de Nevenka Fernández. Hay algo que no es como me dicen. Y el otro día decíamos que veíamos a Victoria desde fuera como una representante de la naturaleza femenina instintiva, del espíritu femenino independiente, del misticismo olvidado, y que es víctima de esa luz de gas, de esa confusión que crea y que genera un sitio que se dice que está en democracia, pero cuyos comportamientos realmente no son de democracia. Entonces ella intuitivamente toma la decisión de irse para aclarar realmente qué es lo que está pasando en Valladolid, toma información y decide irse a Nueva York. Y aquí es donde empezamos hoy. Decide irse a Nueva York y se prepara bien el viaje, se va un 19 de marzo y amanece en Nueva York un 20 de marzo, una mañana donde el cielo está azul, luminoso, el sol resplandece, abre los ojos a las 5 de la mañana, en Nueva York está recién nevado y sin embargo la primavera está dándola el recibimiento a Manhattan. Victoria se levanta, desayuna, empieza a andar camino arriba, calle 54 por la parte oeste, cruza la avenida 8, la avenida 9 y llega a Broadway. Y todo sucede en un instante, nada que se pueda justificar ni explicar ni con la magia ni con la razón. De repente llega a casa, llega a su país, llega a su patria, se siente en casa. Toda esa armadura medieval que representa la Castilla y León medieval, de repente metafóricamente se va cayendo y el nuevo mundo aparece a sus pies, se siente en casa. Realmente Manhattan, la tierra de Manhattan, tiene un aspecto telúrico, desde el punto de vista de que todos los que viven en la isla reciben esa energía que desprende la Tierra, y los que llegan allí también reciben esa energía y se transforman con ella. Así que la gente que llega con ánimos de emprender es un lugar ideal, y también para la gente como Victoria, que va buscando la buena suerte, y la diosa de la fortuna la acompaña. This is New York. Everything is possible. Esto es Nueva York y todo es posible. Todos los discursos se pueden hablar, todos los sueños se pueden soñar y todos los sueños se pueden alcanzar. Realmente todo lo que se ve, lo que se experimenta y lo que se mastica en Nueva York, es la capital del mundo, no sucede en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué está allí tan cómoda? ¿Puedo preguntar yo? Realmente es magia, o sea, realmente es un momento mágico, y así se describe en la novela. Y voy a explicarte por qué se siente tan cómoda en la ciudad en la que todo es posible. Realmente el tiempo en Nueva York corre de otra forma diferente. La intensidad de un año en Nueva York, en la vieja Europa, son 20, 30 años. Y también se explica porque
es una ciudad con horizonte. Va mucha gente porque sabe que puede conseguir sus sueños, porque sabe que puede ser quien realmente es. No son ciudades como las europeas, Madrid, la gente va deprisa y corriendo, pero va con mucho estrés, pero no son ciudades inspiradoras. Y aquí es parte de la clave y respuesta de lo que tú me estás preguntando, Samuel. Victoria empieza a vivir en una residencia de monjas que acoge a otras chicas, también como ella, y se integra en un ecosistema donde aparecen decenas, cientos de chicas también ilusionadas de muchas trayectorias en entornos médicos, doctores, pero sobre todo Nueva York es la ciudad de los actores, de los artistas. Va mucha gente joven a estudiar actuación, dirección de cine. Y ella, como ha tenido ese flechazo con la ciudad que de repente no es inexplicable, realmente es un momento de magia. En la novela tiene ese flechazo con la ciudad y está como borracha, y entonces, claro, viene de un sitio pues limitado desde el punto de vista de conocer a otra gente, y empieza a conocer, necesita conocer, contrastar, y entonces una de las de lo que va descubriendo es que la retroalimentación que recibe por parte de todas las chicas y por parte de toda la gente que conoce en Nueva York es una retroalimentación positiva. Empieza a oír cosas como "You are so funny", eres una persona divertida, eres esforzada, eres tierna, eres sensible, y se da cuenta que siendo la misma persona, la retroalimentación que recibía en España, en Castilla y León, en Valladolid, era negativa. Es decir, el hecho de ser sensible o tierno en Castilla y León se la valoraba como alguien débil y vulnerable. Victoria llega con su traje de chaqueta, ha terminado la carrera de Derecho, ha hecho un máster en Administración de Empresas, ha trabajado como asesora fiscal y llega, bueno, pues lo lógico sería empezar a trabajar en una multinacional. Pero se da cuenta de que no ese es el camino. Ella ha ido a descubrir su verdad y a descubrir verdades, y que se quiere meter en las tripas de Manhattan, en la vorágine de Manhattan. Y entonces las monjas tienen acuerdos con familias de Nueva York y empieza pues simplemente a cuidar niños. Y cuidar niños pues ya obtiene un dinero. Y luego, hablando con otra gente de la isla y con las chicas de la residencia, se da cuenta de que el trabajo de bartender está muy bien valorado. Que no es como el trabajo de camarero aquí, sino que además está relacionado pues con actores, con actrices, con gente joven que llega a Manhattan y que para financiarse los gastos del día a día y los gastos del mes, pues empiezan a trabajar de bartender. Una barra, pues para exactamente. Entonces, ¿no? Ella busca un trabajo, empieza a trabajar, la cuesta entender con esa mentalidad funcionarial que no va a cobrar un sueldo fijo, sino que como bartender va a recibir un 15%, que son el tip de la consumición, el 15% sobre la consumición que paga el cliente, y que a medida que se vaya esforzando más en hacerlo bien, la van a recompensar incluso más del 15%. Entonces ella tiene que superar muchos obstáculos emocionales, porque es una señorita de Valladolid, es una señorita de provincias, y tiene que derribar, tiene que hacerse mucha violencia a sí misma, pero se da cuenta que está en otro mundo y que se va a adaptar a esos valores. Entonces ella empieza a trabajar, se esfuerza, empieza a ganar dinero todos los días. Entre la retroalimentación que recibe positiva, se siente libre, querida, respetada, segura, y feliz. El hecho de tener dinero todos los días la da mucha confianza. Aparece en esta parte el padre Flavio, que es un cura colombiano, del que además tienen noticia otras mujeres que ya son de más edad y que van a la residencia de las monjas para pasar simplemente unos días en Manhattan como turistas. Y la residencia tiene una capilla blanca, enorme, luminosa, con una virgen de mármol. Y el padre Flavio es un cura colombiano que rompe moldes. Hace unas celebraciones en las que baila, en las homilías hace participar a la gente, pero hace preguntas profundas. Una para adaptada a los tiempos. Exactamente, claro. Y sobre todo para romper el statu quo, para romper todos los valores preestablecidos, todo lo que uno ha aprendido, pero que realmente hay que ponerlo en cuestión. Victoria la llama mucho la atención porque el padre Flavio está entre los pobres de los más pobres, entre los más marginados del Harlem, que son los invisibles, y Victoria ve en el padre Flavio
Flavio, ese tipo de personas que son con un atractivo, con un carisma especial que es su patrimonio y en comparación con el patrimonio de los millonarios es nada, y que puede parecerse a lo más parecido, a lo más similar, que es la figura histórica de Jesús de Nazaret, el Jesús sanador, exorcista, sedicioso, que se enfrentó al statu quo, pero que además a la vez fue compasivo y que hizo milagros para estar al lado de los vulnerables y de los invisibles. Entonces Victoria saca una tercera conclusión, o sea, no solo con el tema de los restaurantes. En Nueva York, cuanto más te esfuerces, más te van a valorar y más vas a subir. En Castilla y León, en España, es muy difícil porque no tenemos una tradición social democrática como histórica, como la que tiene los Estados Unidos, pero en concreto Nueva York. Nuestra democracia está basada en los señoritos, en las clases, en los estamentos, en la nobleza, en la aristocracia. Ha sido una cultura del abuso, de tal forma que aquí, cuanto más te esfuerces, quizá más abusen de ti. Es una de las verdades que ella va buscando y que descubre, y otra de las verdades es de la que descubre con el padre Flavio. Con el padre Flavio descubre el verdadero Jesús, y en contraposición con la Iglesia Católica de Valladolid, con la Iglesia Católica de Castilla y León, que, como decíamos en entrevistas anteriores, es la Iglesia que trata de oprimir, que trata de estrangular la libertad y de utilizar y secuestrar la figura de Jesús de Nazaret para controlar y para dejar sin dignidad y sin poder y sin libertad al ser humano. Pasa un año y Victoria se siente renovada. Y una neoyorquina más. Exactamente. Se siente renovada, recoge toda esa energía de la isla, se va con las verdades que va buscando, y decide que quiere volver de nuevo a Valladolid. Llega a Valladolid, encuentra un trabajo como responsable de banca electrónica. De esto vamos a hablar en otras entrevistas. ¿Esto? Y ella de momento lo que quiere es ahorrar dinero para volver de nuevo a Nueva York, con el objetivo de empezar a estudiar arte dramático en el Actors Studio. Reúne el dinero y llega de nuevo a Manhattan. Esta vez ya no está en la calle 54, sino que está en la parte este, en la calle 72, entre la avenida 1 y 2. Es la zona más rica, se la llama la zona de las casas del millón de euros. Empieza a estudiar arte dramático, donde estudió pues Marilyn Monroe o Al Pacino o Paul Newman, y ella, como ya se conoce cómo funciona la ciudad, enseguida se busca un restaurante para conseguir dinero todos los días, y además se integra en ese ecosistema de una residencia de monjas con cantidad de chicas que llegan a la ciudad ilusionadas, para músicas, actrices, directoras de cine, y se da cuenta también que se la valora por el esfuerzo que es, se la valora por ser una chica popular, empieza a ser una chica popular porque es esforzada. Ella, de todas formas, quiere seguir ampliando el abanico de ingresos, elabora un programa de español y elabora una serie de letreros pintados con lápices de colores para ofrecer clases de español en todas las escuelas, que son escuelas de renta alta de la zona, y lo ve una señora que se llama Melanie, que lleva a su niño Dylan a una escuela que es Rudolf Steiner, que siguen el método Waldorf, y que la llama la atención precisamente el hecho de que no esté impreso, sino que esté pintado con lápices de colores. Ella, Victoria, empieza a dar clases a Melanie y a Dylan, va a la otra parte del parque, cruza el mosaico de Imagine, ellos viven en uno de estos edificios masivos del Central Park, en la parte este, viven en un ático cuyo ascensor lleva directamente a la cocina, y enseguida se da cuenta de que no está con personas que son pues del común, y de nuevo recibe esa retroalimentación positiva. Le dicen, you are a unique person, eres una persona única. La valoran el hecho de que sea tierna y sensible, y que sea valiente, que sea esforzada. Y cuando habla con las chicas de la residencia, la hacen ver que son celebridades, y que su marido ella está casada con un radio showman muy famoso de Nueva York y de los Estados Unidos, y que ella además tiene un rancho
sostenible, de construcción sostenible, donde lleva a niños con cáncer y les motiva y les empodera. Y de hecho es Melanie, es la que la motiva a Victoria, porque al principio a Victoria le cuesta mucho hacerse con el niño, con Dylan, pero al final se hace. Melanie en El Dios de las Praderas Verdes personifica ese espíritu de esfuerzo, de superación neoyorquino, de everything is possible, tú puedes, you can do it, let's go for it, ve a por ello. Y el momento álgido llega cuando Melanie le regala a Victoria una cajita rosa con bombones y les dicen que están muy contentos con ella y que Dylan no solo está aprendiendo español, sino que le ha cambiado un poco la vida. Entonces Victoria sale de su casa, llega por la calle 57 y se produce un momento casi de máxima felicidad, porque se da cuenta de que gente que pertenecen al top de la sociedad neoyorquina la están valorando de una forma positiva, como aquí no había ocurrido. Exactamente. Entonces aquí terminamos con la exposición de hoy. Esta parte de Nueva York, que es la parte tercera, se llama Nueva York en casa, porque ella se siente en casa. Y voy a hacer un pequeño apunte de lo que es sentirse en casa, el hogar. El hogar realmente, o sentirse en casa, es un destino psicológico. Es cuando alguien está en sintonía y consonancia con sus propios mitos y con sus propios arquetipos interiores, cuando abandona un lugar seguro en el mundo y vive realmente quién es quien es, cuando todo encaja, cuando todo se siente todo encaja y está todo en un conjunto, y el entorno además te acepta como es. Por eso esta parte se llama Nueva York en casa. La verdad es que Victoria está en una trama, en una increciendo en felicidad, en reencontrarse, así lo asimilo yo, María José. Esta parte para mí es la más, es el bullicio de Nueva York, ¿sí? es esa ciudad inspiradora, es la parte más, para mí más... ¿Conoces Nueva York? Sí, yo he estado en Nueva York y la verdad me identifico mucho con Victoria, con la protagonista, y también habría cierto paralelismo en alguna... Es bueno, pero creo que Victoria es un representante en Castilla y León de muchas Victorias que decíamos el otro día. Quería decir ¿qué relación tiene con lo que está pasando ahora los temas del Dios de las Praderas Verdes? Exactamente con lo que está pasando ahora. Veo un paralelismo entre Victoria y nuestro presidente, Pedro Sánchez. Si te das cuenta, Samuel, Victoria está acogida y respetada en el medio internacional, y cuando llega a casa se la considera como alguien que es vulnerable, débil y casi como una enferma mental. A Pedro Sánchez le está pasando algo muy similar. Resulta que en el medio internacional es respetado, elogiado, más valorados. Está poniendo España en el mapa y nos están conociendo como ser un país respetado. Tenemos la buena noticia de hoy de que el ministro Álvarez se ha sumado a la querella por genocidio que ha interpuesto Sudáfrica. Pedro Sánchez en el medio internacional es un líder completamente respetado y elogiado, y cuando llega a casa, en concreto por parte del Partido Popular y de Vox, de la derecha extrema y de esta extrema derecha, no es que sea vilipendiado, es que se le considera como alguien que no es digno como ser humano y que es prácticamente que tiene que avergonzarse de quién es. Y esta forma, pues es como dice él mismo, dibujar una caricatura de él mismo. Entonces, las consecuencias que tiene son letales para no solo para Pedro Sánchez, sino para tantas victorias. Voy a decir que líderes como Pedro Sánchez están ayudando a que muchas victorias se puedan quedar en Castilla y León porque sus derechos fundamentales están respetados, y que líderes como Isabel
Isabel Díaz Ayuso o Feijóo o Tellado o Santiago Abascal están consiguiendo que muchas victorias se tenga que ir de Castilla y León porque sus derechos fundamentales no son respetados. Entonces, yo sí que cuando escribí El Dios de las Praderas Verdes quería lanzar un mensaje que fuera universal y veo un paralelismo muy claro entre el personaje de Victoria y lo que le está sucediendo a Pedro Sánchez. Es decir, además, lo que hace la derecha extrema y la extrema derecha es imputar y atribuir comportamientos delictivos que la persona no ha cometido para difamar y para ensuciar la reputación y para crear de esa persona, como dice él, y lo dice muy bien, una caricatura. A mí me recuerda mucho a los juicios que hacían en el Tribunal de la Santa Inquisición cuando atribuían y hacían a la víctima ver que había cometido un delito que no había cometido para difamarle y para ensuciar su reputación. Esto lo relaciono además con todo lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Gaza ahora ya es yo creo que no tiene nombre. Ya las imágenes que estamos viendo ya no se puede hablar ni de genocidio, ni de limpieza étnica, ni de exterminio. Están quemando vivas a la gente, los padres con los cuerpos de sus hijos sin cabeza, despedazados. ¿Qué más podemos ver? Es que se hace completamente difícil. Entonces, de verdad que la noticia de hoy, cuando ahora a las 11, me parece que ha sido a las 10, el ministro Álvarez ha declarado y ha anunciado que España se une a la querella por genocidio. Para mí ha sido una gran alegría porque nosotros los ciudadanos creo que nuestro gobierno está rompiendo una lanza y está abriendo un camino, y siempre uno se queja de decir es que nadie hace nada y ellos lo están haciendo, y nosotros los ciudadanos estamos insistiendo y por lo menos tenemos que seguir lanzando los mensajes a todos los palestinos que están sufriendo ese horror de que no están solos. Nos vemos dentro de un par de jueves o cuando quieras, María José, ¿vale? Fenomenal. Seguimos aquí Fenomenal. Hablando del Dios de las Praderas. Fenomenal. Muchísimas gracias.